Buenas tardes a todos, chicos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas, Sí, Rami. sí. Sí, se Hola, escucha. Hola, Sofi. Gracias, chicos, entonces. ¿Cómo están? bien. Bueno, al menos alguien que me contesta. Gracias, Patricia. Sobre cómo están, al menos. Bueno, cuéntenme qué consultas tienen, qué preguntas tienen. Eh, Recuerden, a ver, perdón, antes de eso, un pequeño, un par de frases de recordatorio. Este fin de semana tenemos el primer parcial en su primer llamado, y ahí se estuvo viendo con los profesores de la cátedra extender un poquito más el plazo de resolución del mismo respecto de lo que tenemos en otras oportunidades. Eh, en definitiva, con el propósito de que para cada respuesta que tengan que trabajar, en las opciones de selección múltiple que tienen, tengan un poco más de tiempo para mirarlas y no cliquear o rellenar corriendo, ¿sí? Eh, cuando haya que, cuando haya que resolver, digamos. Entonces, una novedad que por ahí no todos vieron, porque están las reglas del examen, pero no necesariamente todos ya han leído la información relativa al parcial que está publicada en AU 24, es un poco más larguito el plazo que lo que tuvimos en otras oportunidades. Así que, como parte del aprendizaje de todos, eh, hay un poco más de tiempo para resolver y para que eso no genere, la falta de tiempo no genere tensiones innecesarias, ¿sí? Más allá de que siempre uno cuando rinde un examen, algo de tensión tiene que pasar casi por definición. Pero el punto es que se ha extendido el tiempo. Recuerden también respecto de los contenidos, evaluamos hasta donde estuvimos trabajando en cada caso. En el caso de la práctica es hasta los contenidos de la semana pasada y en el caso de la teoría hasta los contenidos de hoy, ¿sí? Por otro lado, también recuerden que en términos de peso relativo, hay más participación de las preguntas de raíz práctica que de raíz teórica. En algunos casos la diferencia es un poco sutil, pero eh, la mayor carga del examen está en temas de práctica, ¿sí? Así que, en la medida de sus posibilidades, a todos ustedes y a sus compañeros, la recomendación es que no dejen de participar mañana en la clase con Emiliano y con el acompañamiento de Sofi para todo lo que pueda surgir, las dudas que puedan aparecer, ¿sí? Bien, dicho esto, introductorio breve de la modalidad del examen, eh, disponible para consultas. Vamos a grabar por acá, me había olvidado poner a grabar. Recording in progress. ¿Surgió algo de lo que estuvieron viendo con la presentación sobre competencia perfecta les pareció muy complejo? ¿Algo particular que haya que resaltar o destacar o enfatizar o volver a explicar porque no se entendió? ¿O porque no se entiende la gráfica? ¿O porque no se entiende el significado de lo que quisimos poner? ¿Qué me pueden contar de eso? ¿Qué me pueden contar? Digo, ¿a quién podemos ayudar? Esa es la consulta. Abril, Fabián, Patricio, que son algunos de los nombres que a veces me surgen con algunas consultas y me dan una mano. Tadeo también. En general, profe, o sea, competencia se entiende. Lo que sí cuesta creer que haya una competencia perfecta en Argentina. ¿Mm? Sí, Eh, hay un comentario, perdón que te interrumpa, Patricio. Ahí lo que hay que entender es un debate académico importante, el que pasamos por alto en nuestra materia, que es la primera materia de temas económicos que ustedes se cruzan, que es el siguiente. Y hago un pequeño comentario metodológico o epistemológico, que ni siquiera me da para hacerlo, pero para decirlo completo, y que es el siguiente, que tiene que ver con la veracidad de los supuestos.
Esto que voy a decir ahora, para otras ciencias sociales es muy discutible. De hecho, forma parte de los debates. Y para buena parte de la academia, en nuestro caso también. Pero en nuestro análisis microeconómico, que tiene origen en una corriente de pensamiento particular de historia económica, que es la escuela neoclásica, uno de los argumentos relativos de carácter científico es que no importa tanto la veracidad de los supuestos o el realismo de los supuestos, sino que lo que más importa es si, aún con supuestos no del todo realistas, uno puede encontrar que las predicciones que determinado modelo o análisis generaría se corroboran en la realidad. Es decir, si hay buen poder de predicción de un modelo más allá de sus supuestos. Modelo neoclásico, estás hablando de la corriente austriaca, ¿no? No, esa es Ah, una versión, ok, no sé cómo decirlo, individual, particular, y que de hecho no tiene desarrollo micro. Es mucho más de perfil, de temas macro. bien. En términos históricos, es contemporáneo el desarrollo de la escuela austríaca, que se ha puesto medio de moda en la discusión, al menos en los medios, por Milley, que reivindica su referencia en la escuela austríaca. Eh, Son segunda parte del siglo XIX, y la escuela austríaca después tiene continuidad en parte del siglo XIX, del siglo XX, en términos de los autores principales, cuando es que escribieron sus principales aportes. Pero no. De hecho, el desarrollo de las principales aportes en el caso de la corriente neoclásica general son de ingleses, de franceses y de italianos, ¿sí? En términos de dónde se generaba en esos años, sobre todo en el siglo XIX y principio del siglo XX, conocimiento de estos temas en las universidades o en los centros de investigación más importantes, que eran en ese momento universidades europeas. Cuanto más al presente nos venimos, la mayor parte de los desarrollos tienden a ser de origen norteamericano, ¿sí? Pues las universidades más fuertes, al menos hasta ahora, se encuentran en Estados Unidos. Y entonces, volviendo sobre el comentario respecto del debate sobre si los supuestos son realistas o no, todos vamos a concluir que los supuestos no son realistas y, sin embargo, uno debería esperar que las predicciones respecto de precios y cantidades en un mercado competitivo se verifiquen en la realidad. Y, y si bien cuesta encontrar ejemplos para contrastarlo, muchas veces se contrasta por oposición. ¿En qué sentido? Perdón, un segundito. A partir de la semana que viene, lo que vamos a empezar a presentar son otros modelos que de manera general inscribimos dentro del ámbito de lo que denominamos competencia imperfecta. Y entonces ahí vamos a tener diferentes estructuras de mercado, que lo que vamos a ir viendo es que a medida que vamos avanzando se van alejando cada vez más del caso de competencia perfecta. En competencia perfecta, por ejemplo, tenemos muchos participantes, todos muy pequeños, vendiendo productos muy similares, y por lo tanto que decimos que son homogéneos y muy sustituibles entre sí. Luego incorporamos lo que se llama competencia monopolística, es un caso particular de competencia con muchos participantes, pero con algunas particularidades que lo distinguen, que nos permite encontrar muchos más casos mucho más cercanos en la realidad, en ¿Esos nuestra casos pueden cotidianidad. ser llamados las empresas de telefonía? No, ese corresponde a un caso que vamos a presentar también, o a una estructura de mercado que se denomina oligopolio, en el que hay muy poquitos participantes. En el caso de competencia monopolística, después vamos a ver por qué se llama así, pero es un caso de muchos participantes. Vamos a ver que muchos productos que compramos habitualmente tienen ese atributo de ser mercado de competencia monopolística, pero no me quiero adelantar con eso.
Y vamos a terminar presentando el caso de monopolio, que es en el que hay un solo oferente. Nosotros en particular, en estas revisiones, lo que estamos enfatizando es el lado de la oferta, ¿sí? Después vamos a aprender en algún momento que cuando por el lado de la demanda hay un solo demandante, que es un caso posible, eso tiene también un nombre muy particular, que también vamos a presentar en su momento, pero no los quiero marear ahora. Pero entonces, para cerrar el comentario, Patricio, el modelo de competencia perfecta en su supuesto de construcción, se considera no tan realista, justamente porque es difícil verificar que estos supuestos se presenten en la realidad, aunque es importante tener presente que, como te decía, vale por los resultados y que cuanto más nos acercamos a condiciones que se parecen a situaciones de competencia perfecta o de tipo competitivo, eh, más se verifican estas cuestiones de tendencia a precios más bajos, de tendencia a mayores niveles de producción, de tendencia a que la conducta de las empresas que participan se parece a lo que el modelo de competencia perfecta diría, que es que son de manera individual precios aceptantes, que no toman decisiones individuales para modificar los precios en el mercado y que si las tomaran no les sería muy útil justamente porque al ser bienes muy sustituibles por otros, por su condición de homogeneidad, de similitud física y de calidad entre los bienes que dan distintos proveedores, uno rápidamente, como consumidor, se iría al que le quiere cobrar caro e iría con aquel que cobra más barato. Eh, entonces, eh, ahí está el porqué de por qué se presenta esto en primer lugar. ¿Mm? Más allá del realismo de los supuestos, sino por el hecho de que las predicciones del modelo tienden a ser bastante razonables, tiene relativa sencillez analítica en cuanto a cómo se construye y representa gráficamente, luego, perdón. Y después nos permite, de manera bastante razonable, me parece a mí, poder entrar en los otros casos. Y entonces vamos a comparar los resultados de cada tipo de estructura de mercado que vayamos viendo, ya te digo, después de la próxima reunión, o a partir de la próxima reunión, la semana que viene, eh, y poder contrastar contra esto, digamos, contra lo que sería el ideal versus cómo ocurren cómo se dan el funcionamiento de distintas estructuras, cada vez menos competitivas porque hay menos participantes y cada uno tiene más poder relativo en la realidad. Y entonces, uno de los argumentos, anticipando una conclusión que podemos presentar más adelante, es que siempre que fuera posible, sería deseable que todas las acciones de regulación de los gobiernos en distintos mercados de bienes y servicios tiendan a buscar condiciones de tipo competitiva, siempre que se pueda. ¿Mm? Vos mencionaste el caso de telefonía. Telefonía, vamos a ver, es un caso que se caracteriza por fuertes niveles de inversión. Y eso actúa como algo que aparece mencionado en el repaso de supuestos del modelo de competencia perfecta, que es la existencia o no, en el caso del mercado de telefonía o telecomunicaciones, claramente es una barrera a la entrada, de barreras a la entrada. Los niveles de inversión que hay que hacer en esas actividades o en esas industrias son una barrera a la entrada porque no todos los interesados pueden intentar hacerlo, digamos, intentar entrar en esos mercados porque los niveles de inversión son multimillonarios. En cambio, para poner de una manera muy pavota, si vos hoy te quisieras te informaras te lo propusieras, los niveles de inversión necesarios para entrar en una inversión vinculada a criptomonedas no es mucha plata. No quiere decir que sea poca plata, pero no son inversiones multimillonarias, ni siquiera en pesos argentinos, para poder hacer un pequeño intento de un pequeño proyecto de inversión en ese campo, ¿sí? Las criptomonedas sería un mercado homogéneo. No del todo,
pero tiende a ser más homogéneo. Pero yo estaba pensando sobre todo no en invertir, sino en contribuir a la producción, en esto de, por ahí, googlealo por ahí, pero que es minar criptomonedas, cómo contribuir a producir criptomonedas con esto Sí, de estuve algo que yo no, investigando. ya te soy sincero, no me lo puse a leer, pero es como que uno contribuye a la producción de estas criptomonedas, ¿no? Y eso con una computadora potente que algunos tienen para, para juegos, Sí, hay que comprar muchas placas de prácticamente se puede video. hacer, digamos. Entonces, cuando ves ese caso, este caso sonso que te planteo, eh, no es una inversión multimillonaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la inversión no es una barrera de la entrada. Hay Claro. mercados que por sus características tienden a parecerse más a estos supuestos de competencia perfecta. No sé, si uno piensa en una eh, casa de despacho de comida para delivery en un barrio vendiendo pizzas o empanadas, bueno, tampoco son grandes inversiones. No quiere decir que para el bolsillo de uno no pueda hacer plata, pero si te lo pones a pensar en términos de lo que son inversiones para desarrollo de negocios, seguramente esa no sea una barrera de la entrada. Y así uno puede pensar diversas cosas. Eh, entonces ahí va el punto, digamos, ¿no? El punto es que a pesar de que los supuestos pueden no ser muy realistas, las conclusiones a las que llegamos y determinar al modelo de competencia perfecta como un ideal, es importante en términos de que vamos a ver que los otros casos, por contraposición, los niveles de bienestar que se esperaría alcanzar, recuerden, eso lo habíamos aprendido hace unas reuniones, medido por las dimensiones o por las medidas de bienestar que llamamos excedente del consumidor y del productor, en cualquier caso, que no es el de competencia perfecta, son menores, ¿sí? Entonces, los otros modelos, estructuras de mercado que ocurren más en la realidad, tienen este resultado no tan deseable en términos de bienestar social. ¿Por qué? Porque no lo maximizan. Pero de vuelta, esto que son comentarios y conclusiones que estoy adelantando respecto a lo que vamos a aprender a partir de la semana que viene, o presentar a partir de la semana que viene. Al respecto, un comentario por consultas que pueden aparecer sobre los parciales. En unas 3 semanas después está no me acuerdo, son 2 o 3 semanas, estoy casi seguro que son 3 semanas. Está el recuperatorio del segundo parcial o el segundo llamado. Los temas que se evalúan son los mismos por más que presentemos los mismos que en el primer llamado, no se agrega temas, ¿sí? No deberíamos romper esa regla, por más que presentemos algún tema nuevo, ¿sí? Entonces, si se hiciera eso sería un caso particular y muy puntual, pero en principio no debería haber ningún cambio de universo de temas a evaluar, ¿sí? Eh, es El una pregunta que a 9. veces, perdón, sí, Sofía, adelante, perdón. No, iba a decir que es el 9 de octubre el recuperatorio, por las dudas, si alguien necesita la información. Son 2 o 3 semanas eso. A ver. Dos, 2 semanas, justo. 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. Ok. Eh, Claro, son menos materias obligatorias. Ok, sí, son 2 semanas. Eh, Porque una pregunta, ¿ustedes están cursando, además de esta materia, en este momento, matemáticas ya la cursaron, ¿no? En el primer semestre. Inglés estamos cursando, profe. Están cursando inglés, están cursando dos. Y el examen de inglés es la semana que viene, Lunes, ¿no? en mi El caso. lunes. Ah, mirá qué pegado que quedaron. Pero la idea es que no sean en la misma, que no sean en la misma semana. Por eso es que ahí después, ok. En otras materias, en el primer semestre, es probable que y en el primer semestre cursaron tres, ¿no? Sí, Introducción al sí. turismo, en Una por turismo, semana. claro. Entonces las semanas entre llamado y recuperatorio se van a 3 semanas. Bien. eh, ¿Te sirvió lo que comenté, Patricio? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. No sé si después va a hablar en cuanto a las empresas que son como oligopolio, cuando deciden colisionarse. Eso lo guardamos para las próximas clases. Perfecto, listo. Porque hay clases particulares sobre eso, digamos. Van a saber que si chumeás por ahí cuando tengas un hueco el
calendario o el contenido. cronograma de temas, tenemos, exacto, hay clases particulares para eso, hay semanas particulares para esos temas. Sigamos con la clase entonces. Abierto a las consultas que tengan. Una cosa, perdón si alguno estaba por hacerme una consulta o interrumpí a alguien. Si puede avanzar con los gráficos, es lo que no pude avanzar mucho, que me cuesta a veces entender en cuanto a A ver, los... contame en qué diapositiva o en qué página estás pensando, O sea, en para un no mercado ir de a ciegas, competencia digo. perfecta, según el video que estuve viendo de la clase del año pasado, Sí. decía que, bueno, podía mantener un... O sea, Pudi- el ingreso por, total es como... Va por las dependiendo dudas, de la... perdón. ¿Te pudiste bajar la presentación que está en el En el A24? Drive. En el Drive. Sí, la pudiste. Ah, no, me refiero a la presentación, digo, al archivo de la clase, a lo que sería el PowerPoint. ¿Lo pudiste encontrar? PowerPoint, sí, sí, lo encontré. No te acordás que ya pues estás mencionando, ¿no? Para facilitar la Eh, búsqueda, ¿eh? o sea, yo estoy hablando del video, pero Sí, no me fijé el PowerPoint. ok, ok. Porque son el desarrollo de esas hojas, digamos, ¿no? No, está bien. Igual estaba explicando de cuando mantenía el mismo precio, no sé, por ejemplo, el kilo de bananas que va al mercado central todos los oferentes ponen el mismo precio. Y en cuanto al costo total de eso, es como que ahí ya me cuesta llegar como diciendo, ¿cuál es el punto de referencia de si nosotros tenemos que tomar que siempre es el mismo precio, si estamos hablando de que siempre es un mismo ingreso marginal? Exacto. Pero el costo total puede cambiar eso. O sea, como hay un punto de Sí, inflexión que hay más costo total que ingreso sí, sí, marginal. sí, sí. A ver, Bueno, déjame que lo esa es la busque. relación que preguntaba en general. Bien, dame un segundito que... Espera, a ver, que comparto pantalla y busco en la presentación. Dame un segundito que llego. Ese mismo era. Sí, 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 quería revisar solo para ubicarme, para ubicar Mirá, dame que presento acá. A ver si lo puedo poner más amplio. Ahí está. Ahí lo ven bien, ¿no? Sí, Sí, bien. Como vos decías, como vos recordabas, en competencia, esto tiene que ver por ahí, si le prestan atención a lo que tienen en la segunda clase, si no recuerdo mal, que lo trabajan en práctica, acuérdense una cosa. eh, Inicialmente, a ver, déjame ver si es en esta hoja. A ver. A ver, por un segundo, olvídense por un segundo de lo que tenemos marcado acá abajo, ¿sí? Por un segundo. Olvídense un segundito de esto. Y denme una mano, síganme en este gráfico. Cuando presentamos al inicio las formas más tradicionales de ver oferta y demanda, eh, la demanda de la empresa individual tiene esta forma, ¿sí? Se dice que tiene pendiente negativa. Después, cuando nosotros presentamos el caso de competencia perfecta, ¿qué decimos? Que es un caso particular y que por cómo es que se fijan precios en los mercados competitivos o de competencia perfecta, es que tenemos una función particular de demanda que es la que tenemos por acá, ¿no? Y que se cobra siempre el mismo precio. Si hacemos memoria de lo que aprendimos en las primeras reuniones, de esta función de demanda con pendiente negativa, pero no para el mercado, sino la demanda individual también, lo que surgía era una función de ingreso total que tiene una forma acampanada, una forma de una parábola, ¿sí? Eh, ¿Qué es el ingreso total? El cálculo de precio por cantidad, ¿sí? Yo, a medida que va bajando el precio y va aumentando la cantidad vendida a lo largo de una función de demanda, o demandada a lo largo de una función de demanda, el nivel de ingreso que se va generando al principio va creciendo y después alcanza un máximo y empieza a caer. Eso lo veían al principio, creo que en la segunda semana, si no claro, sí, me sí. puedo errar. Pero básicamente esa función de ingreso total hace una función acampanada, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio los ingresos crecen porque
es más lo que se gana por aumento de ventas que por caída de precio, que el efecto negativo en los ingresos que por la caída de precio, ¿no? Entonces, para niveles, para el primer tramo de una función de demanda, decimos que la función de demanda es elástica respecto al precio. Entonces, si es elástica respecto al precio, eso quiere decir que bajo el precio y las cantidades responden en mayor proporción. Entonces, cuando me preocupo por mis ingresos totales, por mi recaudación, por mi caja como vendedor, haber vendido más, aunque perdí precio de venta, me rinden mayores ingresos. Por eso los ingresos crecen al principio. Y después alcanza un máximo, y cuando la función se torna inelástica, bajar precio no tiene tanto efecto sobre las cantidades vendidas y por lo tanto caen mis ingresos totales. Eso es lo que aprendimos para el caso estándar o general. Después, en este caso lo que decimos es, bueno, en particular por cómo es que se da la definición de precio en el mercado en el modelo de competencia perfecta, termina pasando que para el mercado funciona así, la empresa individual tiene una función de ingreso total que es siempre creciente, ¿sí? Yo siempre vendo al mismo precio, no tengo que bajar el precio para vender más. Va a depender de cuánto me vengan a comprar, pero no de que si yo tomo una decisión de bajar o no el precio, ¿sí? Que mis cantidades vendidas se modifiquen. Entonces, mi función de ingreso total siempre crece, tiene pendiente constante, positiva y constante, siempre creciente. Y después mis funciones de ingreso marginal y medio, iguales al precio por lo que ya les contamos. Entonces, eso por el lado de los ingresos totales, y después las funciones medias y marginales. En cambio, perdón, y con esto lo que queremos marcar es una particularidad o una característica particular del esquema del análisis de competencia perfecta. En cambio, esta función que tenemos por acá, esta representación de los costos totales, que acá está con color rojo, es la forma estándar de comportamiento de los costos totales que tiene que ver con cómo se comportaba la producción, ¿sí? Y los rendimientos en la producción. Entonces, que al principio suban más lentamente los costos totales y que después tiendan a crecer más rápidamente, lo que está reflejando es el comportamiento de los rendimientos de los factores productivos, ¿sí? En el corto plazo, que tenés un factor productivo variable y uno fijo. Entonces, eso tiene que ver con cómo es que se comportan las funciones de producción y de costos, que es algo que presentamos o que estaba en revisión hasta las semanas anteriores. Entonces, acá lo que se busca mostrar es que cuando defino al beneficio, que es el que acá tengo con color azulado, como la diferencia entre los ingresos totales y el costo total, P por Q, siempre precio por cantidad, es el total de lo que recaudo o de lo que hago de caja por periodo de venta, menos mis costos totales, me definen lo que denominamos beneficio. Si estuviéramos hablando en jerga contable, hablaríamos de ganancia. E incluso podría hablarse en alguna jerga contable de utilidad. En algún texto de contabilidad a esta diferencia, cuando hablamos de costo exclusivamente contable, recuerden que acá estamos hablando de costo económico, una distinción que hicimos la semana anterior, o 2 semanas atrás. Cuando los contadores te hablan así, la noción de utilidad refiere a la diferencia entre ingresos y egresos, ingresos por venta y egresos por gastos, ¿sí? Entonces, para niveles de venta pequeños, o para niveles de producción, perdón, y de venta pequeños, al principio los costos totales están por encima, la línea roja está por encima de la línea azul finita, que es el ingreso total. Luego, por el propio comportamiento de los rendimientos de los factores productivos y su reflejo en costos, es que los costos tienden a crecer, a ubicarse por debajo de la función de costo total. Entonces, para niveles más altos de niveles de producción y ventas, es que empiezo a tener resultado positivo. ¿Cómo veo que tengo un resultado positivo? Porque la función de costo está por encima de la función de ingreso, perdón, está por encima de la función de costo, ¿sí? El máximo de diferencia
se obtiene para cierto nivel de producción, Q estrella o Q óptimo, y la particularidad que tiene ese lugar de máxima diferencia y por lo tanto máximo beneficio, máxima diferencia gráfica y numérica entre, recuerda que estos son pesos, ¿no? De altura entre ingreso total y costo total, para ese nivel de producción Q, estrella, ocurre cuando ambas funciones son paralelas. Si dos funciones que representamos gráficamente son paralelas, quiere decir que tienen la misma pendiente, la misma inclinación. Y después, lo que hay que acordarse para completar este razonamiento es que cuando hablo de funciones totales y después me pregunto por la pendiente de esas funciones totales, termino llegando a las funciones marginales, ¿sí? Siempre la función marginal de lo que estemos hablando, de costos, de ingresos, acá que estamos en análisis de mercados, de producto total y marginal, de utilidad total y marginal, que es un tema que vamos a aprender en algunas clases cuando empecemos a ver otra pata de los temas de la materia, que es volver a temas de demanda con mayor detalle. Siempre hay que recordar que la función marginal, además de la interpretación que le damos en cada caso, geométricamente o gráficamente es la pendiente de la función total. Por eso es que después maximizar el beneficio se alcanza cuando estas pendientes son iguales, que quiere decir en definitiva lo que ponemos por acá adelante, perdón, por acá. Esta es la pendiente del costo total, esta es la pendiente de la función ingreso total, y por lo tanto, cuando son iguales, se hace máxima la ganancia o el beneficio de la firma o de la empresa, ¿sí? Estas funciones marginales, recuerden, son derivadas o salen, perdón, de esta función, ¿sí? De estas dos funciones. Entonces, esto es lo que está atrás de representaciones. Entonces, cuando me pongo a pensar cómo identifico esta cantidad Q estrella, bueno, tenemos la regla de maximización de beneficio es esta, ¿sí? En particular, para el caso de competencia perfecta. Costo marginal igual a precio. ¿Por qué? Porque el precio es el ingreso marginal en el caso de un mercado competitivo o de competencia perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como siempre vendo al mismo precio, como vendedor en este mercado que soy precio aceptante, cada unidad adicional que vendo la estoy vendiendo al mismo precio que antes. Y por lo tanto, cada unidad adicional que vendo me genera el mismo nivel de ingreso que las unidades anteriores vendidas. Por eso es que se dice que ese ingreso adicional por unidad vendida en el mercado, que es ingreso marginal, es constante, ¿sí? Y es igual al precio de venta. Eso es muy particular del caso de competencia perfecta. Entonces, cuando me pongo a pensar en cómo encuentro acá, el nivel de producción que debería permitirme maximizar la ganancia, me vengo en particular a este gráfico, ¿sí? A este gráfico. ¿Qué se hace? En lo que viene más adelante, ahora lo mostramos, se grafica la función de costo marginal, que responde a su gráfica y su comportamiento tiene que ver con el comportamiento de las funciones de producción de corto plazo, en particular la función de producto marginal de corto plazo, que es lo que se analiza cuando analizamos las etapas de producción, etapa 1, 2 y 3, para que les suene lo que les estoy mencionando. Tiene esta forma, entonces cuando son iguales, el costo marginal al precio o ingreso marginal, es que identificamos la cantidad que será la cantidad, perdón, me equivoqué. Esto es costo marginal. Cuando son iguales, identificamos esta cantidad, que será, me tiene que salir un poquito más derecho, pero esta es la cantidad Q estrella que aparecía en la hoja anterior. ¿Sí? Esta. Esto que estoy acá garabateando en esta hoja
acá ponemos que son iguales, es lo que acá está un poquito más prolijo. ¿Sí? Sería el punto de cuando toca el precio directamente Cuando se cruzan es el, acuérdate que esto es igual a ingreso, a precio, claro, del eh, beneficio, del ingreso marginal, ahí toca el costo y ahí sería el punto de se equilibrio. cruzan y esta cantidad 9 es la que permite maximizar el beneficio, ¿sí? A corto plazo. Luego, Perdón, que lo interrumpa, sí, define de corto plazo, largo plazo, es porque una empresa puede decidir fabricar a largo plazo sabiendo que a corto plazo tiene un costo mayor. no estrictamente así. A ver, a corto plazo, ¿qué pasa? Que no tengo tanta facilidad para modificar la dotación de factores que utilizo, justamente porque algún factor está fijo. Y a corto plazo, y es por eso que parte de la presentación de la clase después va por ese lado, puede ocurrir que incluso esté perdiendo a corto plazo. Y por eso es que desarrollamos esa noción de regla de cierre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo cubro, ¿qué es la regla de cierre? Que si cubro mis gastos, mis costos variables, me conviene seguir produciendo antes que irme, ¿sí? Incluso hay algún ejemplito numérico en la presentación que discuto con una, que discuto un poquito o debatimos un poquito con una alumna hasta que llegamos a la conclusión de que puede haber circunstancias en las que me conviene quedarme produciendo, aunque esté perdiendo un poco de plata, porque no produciendo perdería más todavía, ¿sí? Entonces, lo que puede ocurrir es que a corto plazo esté teniendo ganancias que denominamos extraordinarias o por fuera de lo normal, o que esté perdiendo un poquito a corto plazo. En cualquiera de esas dos circunstancias se van a disparar decisiones a futuro. En el caso de la empresa individual que está perdiendo a corto plazo, si no puede resolver su estructura de costos, que en definitiva es dónde le queda ubicado la función de costo marginal, como una de las funciones de su estructura o familia de costos, si vos estás perdiendo a corto plazo plata, concluís que te conviene quedarte produciendo aunque no estés cubriendo todos tus gastos, pero cubrís una parte, cubrís todos tus gastos para decirlo fácil, de sueldos y de insumos y de servicios públicos, ponele, para tu producción y no puedes pagar algún costo fijo que tengas. Pero aún así es mejor generar ingresos que aunque no te permitan cubrir todo, pero sí que sean superiores a tener que afrontar todos los costos fijos sin tener ingresos que cubran una parte. Entonces, esa situación de pérdida a corto plazo, a vos como empresario, si vos te das cuenta que estás perdiendo plata, bueno, tenés dos alternativas, o tratar de generar más ingresos, o tres alternativas, tratar de generar más ingresos, tratar de reducir tus costos de producción, o una combinación de ambos. En competencia perfecta, la primera opción, o en la combinada, que es la de ir por el lado de ingresos, no lo puedo definir yo porque soy justamente precio aceptante en este caso. Entonces no tengo capacidad de cambiar precios que me permitan mejorar mis ingresos. Por lo tanto, todo viene por el lado de costos. Si a largo plazo, cambiando la combinación de factores productivos, no logro resolver la ecuación y termino siguiendo en situación de seguir perdiendo plata, bueno, entonces me conviene cerrar, ¿sí? ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es que tengamos ganancias por encima de lo normal. ¿A qué nos referimos con esto? Al hecho de que, recuerden, nosotros acá estamos hablando de que estamos incorporando costo económico, no costo contable nada más. Y en la noción de costo económico yo incluyo el costo de oportunidad de los factores que incorpora la producción. Básicamente capital cuando soy empresario, básicamente. Y el costo de oportunidad del capital que yo pongo en una actividad productiva, como una decisión de inversión mía en esa actividad, es lo que podría haber ganado en otra actividad alternativa, ¿sí? Supongamos entonces que el costo de oportunidad del capital en una economía en la que sea más fácil medirlo que en el caso argentino, porque la inflación juega en contra para la medición y por diversas cuestiones, pero suponete que podamos concluir que el rendimiento del capital y que sería una tasa de ganancia esperable con cualquier alternativa de inversión, sea que lo pongo en actividad productiva real o sea que lo pongo en una actividad financiera, en una inversión financiera, vamos a decirlo fácil, supongamos que es del 15%.
la tasa de ganancia promedio en la economía de determinada región o determinado país es del 15%. Bien, calculado de alguna manera. Entonces, supongamos ahora que la actividad de competencia perfecta en la que vos estás produciendo te permite tener una rentabilidad del 20%. ¿Sí? Vos estás ganando en ese caso más o menos que el promedio de los negocios en determinado lugar. ¿Qué te parece? ¿Más o menos? ¿A Patricio o cualquiera? Si en el promedio se gana 15 y en esta actividad ganó 20. ¿Qué les parece? Más. Se gana más. ¿Y qué dijimos acá? Que este es un mercado que además de ser las características básicas que tiene, un mercado competitivo es un mercado en el que hay, se dice que es un mercado transparente. ¿Qué quiere decir? Que la información necesaria para operar en ese mercado como oferente y como consumidor está básicamente disponible y es conocida por todos los interesados. Entonces, la información de que en esa actividad de competencia perfecta, que no tiene barreras a la entrada para nuevos productores, se gana más que en el promedio de otras actividades productivas o comerciales, ¿qué va a hacer? Va a actuar como un llamador. Cuando digo un llamador, como algo que suena y es una luz prendida que dice, en ese negocio se está ganando más plata que en otros, ¿sí? Y si se está ganando más plata que en otros, entonces actúa como, o sea, es un incentivo a que entren nuevas empresas, a que traten de aprovechar eh, ese beneficio extraordinario. Esto puede llevar a que ocurran diferentes cosas, ¿sí? Una es que el ingreso de nuevas empresas aumenten los costos de producción de todas las que estaban y las que ingresan. Entonces, el aumento de costos reduce los beneficios y por lo tanto la rentabilidad que se genera. Otra alternativa, otra situación que puede ocurrir es que además aumente la oferta en ese mercado, porque si entran más empresas a producir lo mismo que se estaban produciendo algunas, ganando bastante plata, aumente la oferta. Y si aumenta la oferta y la demanda no cambia, algo que también es de las primeras reuniones, lo que va a pasar es que en un mercado con más oferta e igual demanda, el precio del mercado va a tender a caer, ¿sí? Y si tiende a caer el precio de mercado, eso no afecta a los costos, pero sí afecta a los ingresos. Y los afecta reduciendo los ingresos. Y por lo tanto, reduce los beneficios, también puede reducir entonces el nivel de rentabilidad. Suponete que eso fuera tan fuerte, el ingreso de nuevas empresas, y tan grande el aumento de producción que terminara llevando a que la tasa de ganancia ahora en el mercado este de competencia perfecta X fuera del 10%, ¿sí? Que la rentabilidad promedio que se está sacando es 10%. ¿Qué quiere decir? Que en esta actividad sacamos 10 cuando en otras alternativas a la que podrían ir estos empresarios oferentes en este mercado es del 15. ¿Eso cómo va a actuar? ¿Como un llamador o como un expulsor de empresas en este mercado? ¿Qué les parece? Un expulsor, Un porque expulsor, porque se van está a ir a ganando buscar la menos. mayor rentabilidad. Exacto. Entonces, si ocurre que se van empresas porque se termina pasando esto de que se llegó a una situación de poco beneficio, comparado con otras alternativas de inversión de todos aquellos que están produciendo en este mercado inicialmente, entonces, ahí lo que va a pasar es que haya una reducción. Si se van empresas, van a producir, en total, todos van a producir menos. ¿Por qué? Porque hay menos oferentes. Eso de vuelta puede llevar a que los precios vuelvan a subir. Si la demanda no cambia y la oferta disminuye porque hay menos empresas produciendo, lo que esperamos es que los precios tiendan a subir. Y si tienden a subir, eso va a mejorar los ingresos de los que están vendiendo, de los que se quedaron vendiendo. Entonces, ¿cuándo es que a largo plazo se alcanza una situación de equilibrio? No solo cuando se alcanza esta condición, ¿sí? Inicial de corto plazo, sino cuando está puesto por acá, permítame que llegue, bastante más atrás, se termina dando que no hay beneficios económicos a largo plazo. ¿Qué quiere decir que no hay beneficios económicos? Que es lo que viene por acá. Que el precio de venta termina siendo este y es igual no solo al costo marginal de largo plazo, sino al costo medio de largo plazo. Entonces, si uno piensa que esto sale de las funciones de ingreso total y de costo total, cuando hacemos alguna cuentita, lo que vemos es que si el precio de venta, que es el nivel de ingreso que tengo,
marginal y medio es igual al al costo marginal y al costo medio, lo que ocurre en este punto mínimo de la función de costo medio de largo plazo, se termina alcanzando una situación en la que no hay beneficios extraordinarios. Hay un beneficio de que todos los que participan en ese mercado obtienen alrededor del 15% de ganancia. Entonces, cuando se saca ese beneficio de tipo normal, se dice, porque es lo que sacarías en cualquier otra actividad promedio, y no es ni ganancia extraordinaria ni pérdida extraordinaria, deja de haber incentivo a que entren o salgan empresas, ¿sí? Y cuando no hay incentivo económico a que haya algún cambio o movimiento, es que decimos que estamos en equilibrio, ¿sí? Esta noción de equilibrio es la que aplica para cualquier análisis. Cuando no hay incentivos a cambiar, es que estamos en equilibrio. Dependerá de que estemos analizando, a veces será maximizar, a veces será minimizar alguna dimensión, en este caso es beneficios, maximizar beneficios. A largo plazo se dice que estamos maximizando beneficios cuando se saca un nivel de rentabilidad o de remuneración a nuestro capital, tal que cubre el costo de oportunidad de lo que invertimos. Y obtener el costo de oportunidad de lo que invertimos es obtener la ganancia promedio que podríamos obtener en cualquier alternativa cuando nos fuéramos de este mercado, ¿sí? Esto es algo que está dicho en la presentación, lo dije un poco resumido y apretado, pero que lo que busca marcar es la situación de que a corto plazo, la regla para definir la cantidad que me conviene siempre es costo marginal igual a precio. A corto plazo trabajamos con las funciones de corto plazo. A largo plazo, con las funciones justamente que corresponden al plazo de análisis. A corto plazo podemos tener ganancias extraordinarias, el empresario que está en esa situación está chocho, o podemos incluso encontrarnos con situaciones de pérdida. Y ahí entra este segundo debate sobre si corresponde o no cerrar, si nos conviene o no cerrar. Luego, cuando pasamos al análisis de largo plazo, lo que discutimos es si la eventual ganancia extraordinaria o pérdida extraordinaria son sostenibles en el tiempo. Y lo que tenemos que entender es que en los casos de mercados competitivos no son sostenibles a largo plazo. Que sea porque haya empresas que intentan aprovechar ganancias extraordinarias o empresas que se van porque hay facilidad para dejar el mercado, porque no hay barreras a la salida en estos mercados, entonces lo que va a terminar primando a largo plazo es el nivel de rentabilidad o de costo de oportunidad del capital promedio de la economía, ¿sí? Está pasando un helicóptero por encima de mi casa, así que disculpen el ruido. Anda a saber quién anda por ahí. Entonces, bueno, el resumen de contenidos es eso, digamos, ¿no? En el largo plazo lo que mostramos, y después aparece también alguna cosa más, es que el hecho de que haya situaciones posibles de beneficios extraordinarios es como un llamador, me gusta usar esa palabra, como una luz de neón fluorescente que titila y que dice, acá estamos ganando mucho, pensemos en invertir en esa actividad. Y cuando digo esto, pónganse a pensar, y lo vamos a volver a tocar la semana que viene cuando hablemos de competencia monopolística, si no hay negocios cuyo conocimiento para empezar a tratar de llevarlo adelante no se difunde más fácilmente que otros, ¿sí? No para que sea un debate ahora, porque lo quiero guardar para la próxima reunión, pero piensen si no hay actividades que uno, aún sin ser muy sofisticado, se va enterando de que puede ocurrir, que se gane bastante plata. Y que por lo tanto, los que entraron primero ganaron mucho dinero, pero a medida que entran más empresas, no quiere decir que todos entren a perder, digamos. Justamente entran porque buscan aprovechar esas ganancias extraordinarias. Y el hecho de que la información fluya, esto que estoy diciendo, que se conoce, que se gana bastante en una actividad o en otra, es otra de las características de los mercados competitivos, ¿sí? Es otra de las características de este tipo de estructuras de mercado. ¿Se entendió, Patricio? Tadeo. ¿Eso último que dijo está hablando de la producción o de un mercado financiero? No. Financiero, de todo tipo, o de producción. Porque bueno, Pero, generalmente, pero si querés, ese debate lo volvemos a retomar con un poco más de detalle la próxima reunión. Ejemplos que buenísimo. podemos pensar
de actividades que se divulga fácilmente cómo habría que hacerlas. Te pongo un ejemplo, un solo ejemplo voy a mencionar, o dos, un poco viejos. Principio de la década del 90, la mayoría de ustedes no habían nacido, o capaz que ninguno había nacido todavía. Hubo una expansión muy grande de lo que en ese momento eran las canchas de pádel. ¿Sí? Pádel, el deporte mezcla de tenis y criollo y frontón, que se juega en cancha cerrada. Bueno, año 89, 90, 91 se puso muy de moda, muy de moda. Y cuando se pone de moda hay mucha demanda. Tanta demanda que se reservaban en las pocas canchas que había disponibles al principio para jugar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Obviamente imaginen lo que costaba alquilar una cancha de pádel, pero era una forma fácil de jugar tenis o algo parecido al tenis, bastante más barato que jugar al tenis, bastante más ágil que jugar al tenis porque en general no se cortaba tanto el juego porque la pelota no se iba no se va muy lejos, por ser un lugar cerrado. Bueno, la demanda por eso fue enorme. Entonces, como hongos cuando hay humedad, proliferaron canchas de pádel por un montón de lugares. Obviamente con el tiempo eso dejó de estar de moda, se dejó de demandar tanto, hubo una caída de la demanda, y entonces muchos prestadores de ese servicio de alquiler de canchas de pádel, con el tiempo que terminan haciendo en esos mismos espacios, canchas de fútbol, de baby fútbol, fútbol salón, pónganle el nombre que quieran, papi fútbol, como lo llamen en cualquier lugar, o en distintos lugares. Canchita de fútbol 5, para mí, ¿sí? Porque eran básicamente la unión de dos canchas, cierto ancho, un poco más de largo, dos viejas canchas de pádel, ¿sí? Hay muchos lugares que las canchas de fútbol 5 parecieron así. Pero como hay lo que es importante tener presente es que es un ejemplo de una actividad en la que al principio se ganaba mucha plata porque había muy poca oferta y mucha demanda, eh, y no tiene nada de sofisticado hacer ni una cancha ni organizar la prestación de ese servicio. ¿Sí? No es muy sofisticado tener una cancha de pádel ni recibir clientes para reservar y prestarles el servicio. ¿Sí? Otro ejemplo también de la misma época fue la proliferación de lo que ahora se llaman drugstores, ¿sí? En aquella época le decíamos maxi kioscos. Estoy hablando también de la primera parte de los 90, que no eran estrictamente iguales a como son hoy, pero bastante parecidos, ¿sí? Entonces, de repente, en vez de tener kiosquitos muy pequeños en un sucuchito, medio una ventana de una casa vendiendo a la calle, se pasó a tener o a encontrar que en ese mercado de venta minorista de golosinas y cigarrillos, la forma de prestación del servicio cambió, aparecieron los maxi kioscos, que es un nombre que se mantiene todavía, y el que ponía un maxi kiosco al principio ganaba mucha plata porque vendía muchas cosas a la vez. También tenía alguna cabina telefónica para alquilar, en ese momento todavía la gente usaba mucho alquilar cabinas telefónicas para comunicarse porque casi nadie tenía celulares, era un servicio muy caro, y los aparatos eran muy caros y poco cómodos. Principio de los 90 estoy hablando, ¿no? Primera mitad de los 90. Entonces, ese fue un negocio que fue muy floreciente en esa época. ¿Y qué pasaba? Tenía una tasa de rentabilidad muy alta. Con el tiempo fue pasando que se fue llenando de maxi kioscos, incluso en lugares pequeños, de poca población, con poca clientela. Obviamente alguno de esos terminaba fundiendo. ¿Por qué? Porque no había tantos clientes a los que abastecer. Ejemplos de industrias o de actividades con atributos muy parecidos a competencia perfecta. Llevar un kiosco o llevar una cancha de pádel no es un gran misterio para nadie, aunque no seas del palo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un par de ejemplos que se parecen a eso. Y en la actualidad seguro que, y lo guardamos para la próxima semana, podemos pensar en situaciones o mercados en los que esto también se repite ahora, ¿sí? Pero con características más parecidas a las de competencia monopolística, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bien, ¿se entendió esto que estuvimos aclarando?
Sí, ¿O, sí, sí, o gracias. confundió? Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Alguna duda? Estas son los grandes temas que además son típicas preguntas o temas a preguntar sobre lo que presentamos de estos temas, ¿no? ¿Cómo defino beneficio? ¿Qué regla para identificar niveles de producción que maximizan beneficio hay? La de costo marginal igual a precio, en el caso de la industria competitiva. Si el corto plazo es igual a largo plazo. Si a corto plazo perdiendo necesariamente voy a cerrar o a dejar de producir, a cerrar y dejar de producir. Esas son eh, las cosas a las que hay que prestar la atención. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio de largo plazo? Que son en definitiva el tipo de preguntas que pueden aparecer. ¿Sí? ¿Más consultas, más dudas, aclaraciones que Rami, necesiten? Sí, te interrumpo un segundo para avisarte que salgo de la sí, reunión. por supuesto, sí, Tengo Sofi, clase sí, sí, ahora. sí. No hacía falta Y, me acordaba perfectamente, y hacé tranquila. de paso te pregunto, que me preguntaron en el grupo, si vas a hacer otra clase de consulta que no sea esta. No sé si tenés algo programado. Me No, no preguntaron y tengo no sabía. programado. No, no tengo programado. Perfecto. Igual Porque como es, mañana en práctica vamos a hacer repaso también de los temas, así que bien, los aliento a que vengan. bien. No, no tengo programado porque tengo una semana desordenada de horarios de clase también, con otras cosas que estoy Como yo. haciendo por fuera de la materia. Eh, Buenísimo. Así que les pido disculpas. De última, eh, viste que Emi está un poco desordenado de horarios con algunos temas personales. Eh, de última, comentarle si le parece. Bueno, yo lo voy a escribir también, pero disponibilidad para Mm, organizar si podemos, por ahí el viernes, no sé. Vamos a ver si dale, hubiera hueco. buenísimo. Si hubiera Bueno, hueco, tratar de hacerlo. dale. ¿Mm? Listo. Y si no, si sé de alguna otra comisión, después le voy a preguntar a Emi, Ah, algún otro pasamos el profe que aviso, claro. haga, pasamos del Pasamos link. el aviso. Pasamos el aviso. Listo. Bueno, nos Bien, vemos. gracias. Buena cursada. Chicos, consultas, preguntas, nada más. Por mi parte, no, profe. Bueno, bueno, entonces me despido y recuerden que no estoy con mucha facilidad para organizarme para dar clase de consulta más, pero me pueden escribir lo que necesiten. Eh, Pensé que alguna consulta por ahí iba a llegar, pero no llegó ninguna en estos días. Hay tiempo hasta el sábado para que me escriban, yo les voy a poder contestar, ¿sí? No les voy a poder organizar una hora y pico de clase, me va a costar, pero sí contestar todas las dudas que aparezcan en lo que estén repasando de acá el sábado, ¿sí? No tengan ninguna vergüenza en escribirme, al Ok. contrario. Así que avancen con lo que puedan de estudio, lo mejor para el sábado, sáquense otras dudas que aparezcan con Emi mañana y a disposición para darles una mano. Cuídense. Dale, Chau a profe, muchas todos. gracias. Gracias igual. Gracias, Tadeo. Chau, chicos. Cuídense todos.